Bueno, esta es una respuesta para darnos contexto, ¿verdad?, del tema que nos acoge. Cuando planteamos resistencia a violencia intrafamiliar, nos estamos refiriendo a situaciones en las que un miembro de la familia utiliza o abusa de su poder, abusa de su autoridad, de la fuerza, maltratando a otro miembro de la familia. Ese maltrato puede ser expresado de forma física, como maltrato físico, maltrato psicológico, hay que se expresan en otras formas como el maltrato, el abuso sexual o la violencia sexual. Hoy también reconocemos la violencia económica cuando se quiere controlar a la otra persona a través de los recursos. Y tenemos allí también la negligencia, ¿verdad? Que cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos acogiendo a una compleja situación que decía de un miembro a otro en el ambiente familiar, pero eso se concreta en violencia de género. La pareja, un poco lo introducía Tania ahora, pero también el tema de la violencia contra el anciano en el ambiente familiar, la violencia contra los hijos, en específico lo que más conocemos y destacamos es el maltrato infantil, tema que ya ha sido trabajado, pero que hace parte de esa compleja dinámica de violencia en la que se encuentra la familia y que de alguna manera se ve complejizada por situaciones, por ejemplo, cuando el anciano ya no tiene control de su situación y necesita ser atendido, o cuando existe una discapacidad en un miembro de la familia que también agudiza la problemática, y ni qué decir el tema de género con todos los cambios y el crecimiento de la mujer, que implica también movilizar el poder dentro de la familia y agudiza la expresión de este flagelo. Sin embargo, ante la presencia y la demanda, las situaciones, las denuncias que hoy en medio de la pandemia se están planteando, también tenemos que rescatar que violencia intrafamiliar no solo aparece en familias que ya vienen con historia de violencia o con problemas de generaciones a generación o en su propia dinámica actual, sino que de alguna manera en un país que ha vivido en décadas y décadas de violencia, se empiezan a normalizar pautas violentas como si fuesen naturales. Y en circunstancias de crisis se exacerba el uso de esa naturalización de la violencia, que hace que pueda estar presente en cualquier estrato socioeconómico, a nivel de todas las familias en un momento dado. El asunto es que si se vive por la crisis, cuando se tiene buenas relaciones familiares y la familia ha sido antes una familia estable, serán momentos críticos que superan. Pero cuando se trae historia de violencia, son momentos que difícilmente la familia puede manejar, la desborda en alguna circunstancia y requiere del apoyo institucional o profesional. Muchas gracias, profesora María Marí. ¿Te gustó el tema? Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.